En esta sesión abordaremos el tema de la radicación. Veamos el tema número 1 que dice raíz enésima de un número real. Ejemplo número 1. Determina un valor real de x en cada una de las siguientes ecuaciones. Y tenemos la siguiente expresión que es una ecuación. Decimos que es una ecuación porque hay una igualdad donde interviene una incógnita. Nosotros deseamos conocer ese valor de la incógnita. Ahora, la condición es la siguiente. Debemos calcular un número de tal manera que al elevarlo al cubo, eso sea 27. Es decir, debemos calcular el valor de x de tal manera que al elevarlo al cubo, eso sea 27. En palabras más simples, debemos calcular este valor, de tal manera que al multiplicarlo 3 veces por sí mismo, su resultado sea 27. En algunos casos es fácil deducirlo, pero en otros casos puede ser un poco difícil. Entonces, para ello vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Vamos a descomponer a 27 en sus factores primos y decimos, tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. De esa manera 27 se puede descomponer como 3 por 3 por 3, o también se puede expresar como 3 al cubo. 27 es igual a 3 al cubo. Entonces podemos establecer la siguiente igualdad. 3 al cubo es igual a 27. Ahora, si establecemos la comparación de esta expresión con esta expresión, vamos a observar que x, la base, debe ser igual a 3, porque es el número que al elevarlo al cubo es 27. Entonces decimos que x es igual a 3. El valor que hemos encontrado para x es igual a 3. A 3 se le llama la raíz cúbica de 27. Así le vamos a llamar a esta respuesta. Por tanto, a esta respuesta también se le llama raíz de la ecuación. A 3 se le va a llamar la raíz cúbica de 27 y lo podemos expresar de esta manera. Raíz cúbica de 27 es igual a 3. Es importante también indagar si existe algún otro valor para x, de tal manera que al elevarlo al cubo eso sea 27. Pero al indagar o al investigar, pues no hay otro valor. El único valor que cumple con esta igualdad es x igual a 3. Así que de esa manera vamos a decir que esta ecuación solo tiene una única solución, una única raíz, y es que x vale 3. Veamos el siguiente problema, la siguiente ecuación que dice de la siguiente manera, x a la cuarta es igual a 625. Para ese problema, para esta ecuación, necesitamos calcular el valor de la incógnita x, de tal manera que al elevarlo a la cuarta, su resultado sea 625. Entonces, lo que vamos a hacer, como en el caso anterior, es descomponer a 625 en sus factores primos. Decimos, quinta de 625 es 125. Quinta de 125 es 25. Quinta de 25 es 5 y quinta de 5 es 1. De esa manera, 625 se puede expresar como 5 por 5 por 5 por 5. O también se puede expresar como 5 a la cuarta. 625 se puede expresar como 5 a la cuarta. Entonces, podemos decir que 5 a la cuarta es igual a 625. Ahora, haciendo la comparación de esta expresión con esta ecuación, vemos que la base debe ser 5 para que al elevarlo a la cuarta su resultado sea 625. Entonces decimos que x es igual a 5. Es decir, que x debe tomar el valor de 5 para que al elevarlo a la cuarta su resultado sea 625. A ese resultado se le llama la raíz cuarta de 625. Vamos a decir raíz cuarta porque su exponente es 4. Entonces, la raíz cuarta de 625 es 5. Ahora, lo podemos denotar de la siguiente manera. Raíz cuarta de 625 es igual a 5. También a menos 5 se le denomina la raíz cuarta de 625. Y es que si indagamos
o investigamos si existe algún otro número que elevado a la cuarta es 625, sí existe otro número y ese otro número es menos 5 y lo vamos a comprobar. Si a x lo sustituimos por menos 5 y lo elevamos a la cuarta, tendríamos menos 5 a la cuarta. Pero sabemos que toda base negativa elevada a exponente par se vuelve positivo. Entonces, menos 5 a la cuarta es igual a 5 a la cuarta. Pero ya sabemos que 5 a la cuarta es 625. Entonces, 625 tiene dos raíces, 5 positivo o 5 negativo. Y esto es debido a que el exponente es un número par. Entonces vamos a decir que x a la cuarta igual a 625 tiene dos soluciones o tiene dos raíces. X igual a 5 y x igual a menos 5. Bueno, para generalizar este tema, vamos a decir que toda potencia se puede traducir también a su forma radical. A elevado a la n es igual a b. Entonces vamos a decir que la raíz enésima de b es igual a a. Observe que el exponente pasa a ser el índice del radical. Esta b, que es la solución en la potencia, pasaría a ser la cantidad subradical o el radicando. Así se conoce a este número. Y la base de la potencia pasaría a ser el resultado de la radicación. Entonces vamos a decir que a elevado a la n igual a b también se puede escribir como la raíz enésima de b igual a a. Veamos el ejemplo número 2 que dice expresa las siguientes igualdades utilizando la notación de raíz enésima. Y vamos a escribir también esa notación. O sea, una potencia también se puede expresar en su forma radical, siguiendo esta definición. Entonces, veamos el ejemplo número 1, o el literal a. 2 elevado al cubo, eso es igual a 8. Lo que nos piden en este ejercicio es que expresemos en notación de raíz enésima. Así que esto es una potencia, lo debemos traducir a su forma radical. Así que 2 elevado al cubo igual a 8 también es equivalente a decir la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Observe que el exponente cubo es el índice del radical. Observe que 8, que es la respuesta en la potenciación, pasa a ser la cantidad subradical. Y observe que este 2, que es la base, pasa a ser la respuesta de la radicación. Entonces, 2 al cubo igual a 8 también es equivalente a la raíz cúbica de 8 igual a 2. Veamos el literal b. Menos 5 al cubo es igual a menos 125. En este caso es una potencia, así que lo vamos a traducir a su forma radical. Eso es equivalente a la raíz cúbica de menos 125 es igual a menos 5. Observe que este exponente cubo pasa a ser el índice del radical. Menos 125, que es la respuesta en la potencia, pasa a ser la cantidad subradical o el radicando. Y esta base, que es menos 5, pasa a ser la respuesta del radicando. Literal C, 3 a la cuarta es igual a 81. Observe que está en su forma de potencia. La vamos a traducir a su forma radical. 3 a la cuarta igual a 81 también es equivalente a decir la raíz cuarta de 81 es igual a 3. Observe que 4, que es exponente, pasa a ser el índice del radical. 81, que es la respuesta en la potencia, pasa a ser la cantidad subradical. Y el 3, que es la base, pasa a ser la solución en esta expresión radical. Veamos el literal D. Menos 7 a la cuarta es igual a 2401. Recordemos que toda base negativa elevada a un exponente par, su resultado es positivo. A comparación de este, donde la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Así que para este caso vamos a traducir la expresión de potencia a su expresión radical. Entonces, menos 7 a la cuarta igual a 2401 también se puede escribir como la raíz cuarta de 2401 igual a menos 7. Pero observen que al hacer ese cambio
hay una incongruencia en esta igualdad, porque lo que estamos haciendo es sacándole raíz cuarta a un número positivo y el resultado es un número negativo. Entonces, para solventar o para resolver ese problema, lo que vamos a hacer es agregarle un signo menos al radical, pero afuera. Entonces, el radical quedaría en su forma negativa. Menos raíz cuarta de 2401 es igual a menos 7. Y no es que nos estemos inventando este signo menos. Si recuerdan ustedes, habíamos dicho que toda base negativa elevada a exponente par es positivo. Así que la base puede ser negativa o positiva, pero al elevarlo a un exponente par, el resultado siempre va a ser positivo. Así que bajo esa premisa vamos a suponer que este radical es negativo. Lo otro que podríamos hacer es quitarle los negativos y dejar a 7 como positivo. Y de esa manera también se cumple la igualdad. Literal E. Menos un medio elevado a la cuarta, eso es igual a un 16avo. Ahora, observe que la base es menos un medio, el exponente es 4 y el resultado es un 16avo. Así que al expresarlo en su forma radical tendríamos la raíz cuarta de un 16avo igual a menos un medio. Observe que el exponente 4 pasa a ser el índice radical. Un 16avo, que es la respuesta en la potencia, pasa a ser la cantidad subradical o el radicando. Y la base, que es menos un medio, pasa a ser la respuesta en esta expresión radical. Ahora, aquí hay otra incongruencia, porque estamos extrayendo la raíz cuarta de un número positivo. Nos tendría que dar también un valor positivo, pero el resultado es un valor negativo. Así que para poder solventar este problema, vamos a agregar un signo negativo para que la igualdad se cumpla. Y este signo negativo es para poder solventar el problema de la igualdad, para que al extraerle la raíz cuarta a un 16avo, el resultado sea negativo como se ha planteado. Ahora, es importante también conocer un poco de notación sobre potencias y radicales. En este caso vamos a conocer un poco sobre la radicación. Vamos a decir que este número pequeño que es n se llama índice y siempre se va a llamar así, índice del radical. A este número que está dentro del símbolo del radical se le llama radicando y en algunas otras ocasiones le vamos a llamar cantidad subradical. Y a este símbolo se le llama símbolo radical. Ahora, todo en conjunto se llama radical. O también va a depender del valor que tome el valor de n. Entonces, podemos decir raíz enésima de a. Veamos ahora las expresiones de números sin el símbolo radical. Para este tema vamos a expresar números, pero vamos a tratar de remover el símbolo del radical. Ejemplo número 3. Expresa los siguientes números sin el símbolo radical. Y tenemos el primer ejemplo. Raíz cúbica de 729, ¿a qué es equivalente? Bueno, según la indicación tenemos que expresar este número sin el símbolo radical. Bueno, no es tan fácil como decir borremos o eliminemos el símbolo radical. Hay que acudir a ciertos recursos, a ciertos procesos que nos permitan hacer esto de manera lógica y ordenada, de tal manera que los argumentos sean válidos. Así que lo que vamos a hacer es descomponer a 729 en sus factores primos. 729, le sacamos tercera. Tercera de 729 es 243. Tercera de 243 es 81. Tercera de 81 es 27. Y tercera de 27 es 9. Tercera de 9 es 3. Y tercera de 3 es 1. Así que 729 se puede escribir como 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Si usted multiplica estos 3, va a obtener 729. La otra que podríamos efectuar es expresarlo en forma de potencia. Como el 3 se repite 6 veces, podríamos decir 3 a la sexta.
Así que podemos expresar ese 3 a la sexta de la siguiente manera. Raíz cúbica de 3 a la sexta la podemos expresar como 3 al cubo por 3 al cubo. Observe que 3 a la sexta es 3 al cubo por 3 al cubo. Sabemos por propiedades que cuando las bases son iguales, se suman los exponentes. Entonces, para este caso lo que estamos haciendo es descomponer 3 a la sexta. ¿De qué manera lo hemos descompuesto? Bueno, 3 a la sexta se puede descomponer como 3 al cubo por 3 al cubo. Si usted suma los exponentes 3 más 3, eso es 6. Entonces es válido descomponerlo de esa manera. Raíz cúbica de 3 a la sexta también es equivalente a escribirlo de la siguiente manera. Raíz cúbica de 3 al cubo por 3 al cubo. Ahora, para este caso, como los exponentes son iguales, podemos multiplicar las bases. 3 por 3, eso es 9. Observe que lo que hemos hecho en este caso es multiplicar las bases 3 por 3 y dejar aquí afuera el mismo exponente. Observe que las potencias tienen igual exponente, por eso es que multiplicamos las bases y dejamos el mismo exponente. Entonces, al multiplicar las bases 3 por 3, eso es 9 y se deja elevado al mismo exponente. Ahora, como el índice radical y el exponente son iguales, tanto el radical como el exponente se cancela y solo queda 9. Y esa sería la respuesta. Entonces hemos conseguido el objetivo de expresar este número sin el símbolo radical. La raíz cúbica de 729 es igual a 9. Ahora, quiero que pongamos mucha atención en esto, porque lo que hemos tratado de hacer es que el exponente y el índice radical sean iguales. Al ser iguales, se cancela y solo queda la cantidad que está dentro del radical, que en este caso sería la base, que es 9. Veamos ahora el siguiente ejemplo, que dice de la siguiente manera: raíz cuarta de 16 sobre 81. Ahora, el mismo objetivo es expresar este número sin el símbolo radical. Así que vamos a descomponer a 16 y a 81 en sus factores primos. Primero lo hacemos para 16. Descompongamos a 16 en sus factores primos. Mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Así que 16 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2, o también se puede expresar como 2 a la cuarta. Descompongamos también a 81 en sus factores primos. Tercera de 81 es 27. Tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Así que de esa manera podemos expresar a 81 como 3 por 3 por 3 por 3, o también podemos expresarlo como 3 a la cuarta. De esa manera, 16 se puede expresar como 2 a la cuarta y 81 se puede expresar como 3 a la cuarta. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir estos valores en este radical. En lugar de escribir 16, vamos a escribir 2 a la cuarta. Lo tenemos aquí. Y en lugar de escribir 81, vamos a escribir 3 a la cuarta, que es esto. Ahora, observe que dentro del radical hay una división de potencias donde los exponentes son iguales. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar la división de las bases, pero lo vamos a elevar al mismo exponente. Vamos a dividir 2 entre 3, como aparece aquí, pero como tienen igual exponente, entonces vamos a elevarlo al mismo exponente. Observe que el índice radical y el exponente son iguales, así que podemos eliminar la raíz con el exponente y solo quedaría lo que está aquí adentro, que es 2 tercios. Y esa sería la respuesta. Observe, 2 tercios es el resultado de haber efectuado este radical, raíz cuarta de 16 sobre 81. Y hemos conseguido el objetivo de expresar este número sin el símbolo radical. Entonces la propiedad sería de la siguiente manera.
La raíz enésima de a a la n es igual a a. Eso significa que si el índice radical y el exponente son iguales, se elimina tanto el radical como el exponente y solo queda la base, que es a. Esa sería la propiedad que estaríamos estudiando en este ejemplo. Veamos la siguiente indicación, que dice de la siguiente manera: expresa los siguientes números sin el símbolo radical. Vamos a utilizar la propiedad que estudiamos en el caso anterior, en los ejemplos anteriores, que dice la raíz enésima de a a la n es igual a a. Que cuando el exponente sea igual que el índice radical, vamos a eliminar tanto el radical como el exponente y solo quedaría la base, que sería la cantidad subradical. Esa quedaría como respuesta. Entonces, vamos a trabajar con este ejercicio que dice la raíz cuarta de 16 y el objetivo es expresarlo sin el símbolo radical. Vamos a trabajar como en los casos anteriores. Vamos a descomponer a 16 en sus factores primos. Mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. De esa manera, 16 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2, o también se puede expresar como 2 a la cuarta. Ahora, 16 es equivalente a 2 a la cuarta, así que dentro del radical, en lugar de escribir 16, voy a escribir 2 a la cuarta. Raíz cuarta de 2 a la cuarta. Ahora, observe que como el exponente es igual que el índice radical, podemos utilizar esta propiedad. Se elimina tanto la raíz como el exponente y solo queda 2. Y ese sería el valor obtenido. La raíz cuarta de 16 es equivalente a 2. Y esa sería la respuesta. Veamos ahora el siguiente ejercicio, que dice raíz quinta de 243. Y el objetivo es expresar ese número sin el símbolo radical. Así que vamos a descomponer a 243 en sus factores primos. Decimos tercera de 243 es 81. Tercera de 81 es 27. Tercera de 27 es 9. Tercera de 9 es 3. Y tercera de 3 es 1. De esa manera, 243 se puede expresar como 3 por 3 por 3 por 3 por 3. O también podemos expresarlo como 3 a la quinta. 3 a la quinta es equivalente a 243. Así que, en lugar de escribir 243 dentro del radical, vamos a escribir 3 a la quinta. Observe que tanto el índice radical como el exponente son iguales. Entonces, aplicando esta propiedad, tenemos que se elimina el exponente con el índice radical y solo queda 3. Y esa sería la respuesta. Veamos el siguiente problema. También hay que expresarlo sin el símbolo radical. Vamos a descomponer a 128 en sus factores primos. Mitad de 128 es 64. Mitad de 64 es 32. Mitad de 32 es 16. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Y mitad de 4 es 2. Mitad de 2 es 1. Entonces, 128 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O simplemente podemos escribirlo como 2 a la séptima. Observe que el 2 se repite 7 veces, por tanto se escribe 2 elevado a la séptima. 2 elevado a la séptima es equivalente a 128, así que podemos sustituirlo en lugar de 128. Decimos raíz séptima de 2 a la séptima. 2 a la séptima es 128, por eso lo hemos reemplazado. Ahora, observe que el índice radical y el exponente son iguales. Aplicando esta propiedad, se elimina la raíz con el exponente y solo queda 2. Y esa es la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo, que dice raíz quinta de 100.000. Ahora, descomponer 100.000 es algo tedioso. Observen que con solo haber descompuesto 128 se genera una descomposición de factores bastante amplia. Así que lo que vamos a hacer en este caso es
ocupar algunos conocimientos previos sobre números de base 10. Para este caso, 100.000 se puede expresar como 10 a la quinta. Este 5 indica el número de ceros que tiene este número. Así que 100.000 se puede expresar como 10 a la quinta. Y observe que tanto el índice radical como el exponente son iguales, entonces se elimina y solo queda 10. Y esa es la respuesta. Veamos ahora el otro ejemplo, raíz cúbica de 512 sobre 343. Ahora, esto es una división. Lo que vamos a hacer es descomponer tanto el numerador como el denominador. Descompongamos a 512 en sus factores primos. Mitad 256, mitad de 256 es 128, mitad de 128 es 64, mitad de 64 es 32, mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. De esa manera 512 se puede escribir como 2 a la novena. Ahora, también podemos descomponer a 343 en sus factores primos. Decimos, séptima de 343 es 49. Séptima de 49 es 7 y séptima de 7 es 1. De esa manera podemos escribir a 343 como 7 al cubo. Ahora, observe que en lugar de escribir 512, podemos escribir su equivalente que es 2 a la novena, que es esto. Y también a 343 podemos sustituirlo por su equivalente que es 7 al cubo. Lo vamos a escribir aquí. Ahora, 2 a la novena se puede reescribir como 2 al cubo, por 2 al cubo, por 2 al cubo. Si las bases son iguales, se pueden sumar los exponentes. 3 más 3, 6, más 3, 9. Entonces quedaría 2 elevado a la novena, que es esto mismo. Lo que estamos haciendo es descomponiendo 2 a la novena de tal manera que el exponente sea igual que el índice radical, que en este caso es 3. 2 al cubo, por 2 al cubo, por 2 al cubo es equivalente a 2 a la novena. Y 7 al cubo lo dejamos tal y como aparece. Ahora, como aquí adentro las potencias tienen igual exponente y su exponente es 3, podemos multiplicar las bases. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, lo vamos a dejar en paréntesis para multiplicar 2 por 2 por 2. Pero ya sabemos que 2 por 2, 4 y 2 por 4 es 8. Entonces escribimos 8 elevado al cubo. Dejamos el mismo exponente puesto que todas las potencias tienen igual exponente. 8 al cubo. Repito, lo que hemos hecho en este caso es multiplicar las bases. 2 por 2 por 2, lo hemos expresado aquí y lo hemos dejado al mismo exponente. Esto debido a que todas las potencias tienen igual exponente. Entonces, 2 por 2 por 2 es 8 y lo elevamos al mismo exponente que es 3. Ahora, observe que en este caso, tanto 8 al cubo y 7 al cubo tienen igual exponente. Así que lo que podemos hacer en este caso es aplicar unas propiedades de las que ya hemos visto. Dividimos las bases y la dejamos expresado con el mismo exponente. Esto debido a que es una división donde los exponentes son iguales. Entonces, dividimos las bases 8 entre 7 y eso lo elevamos al cubo. Ahora, observe que el índice y el exponente son iguales. Así que podemos eliminar tanto el índice como el exponente y solo quedaría este número, 8 séptimos. Y esa sería la respuesta. Observe que al desarrollar este radical hemos eliminado el símbolo y hemos obtenido 8 séptimos. Veamos el siguiente ejemplo que dice raíz sexta de 64 sobre 729. Lo que vamos a hacer es descomponer a 64 en sus factores primos.
Mitad, 32. Mitad de 32, 16. Mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces 64 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Observe que el 2 se multiplica 6 veces por sí mismo. O también podemos expresarlo como 2 a la sexta. 2 a la sexta es 64. Ahora, a 729 también podemos expresarlo como el producto de sus factores. Descompongamos a 729 en sus factores primos. Tercera, 243. Tercera de 243 es 81. Tercera de 81 es 27. Tercera de 27 es 9. Tercera de 9 es 3. Y tercera de 3 es 1. Así que 729 podemos escribirla como 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 o simplemente podemos escribirla como 3 a la sexta. Así que vamos a reemplazar estos valores en el radical. En lugar de escribir a 64 vamos a escribir 2 a la sexta, así como aparece aquí. Y en lugar de escribir 729 vamos a escribir 3 a la sexta, que es este número. Ahora, observe que ambas potencias tienen igual exponente. Por propiedad sabemos que cuando tienen igual exponente, se dividen las bases y se deja elevado al mismo exponente. Entonces dividimos 2 entre 3, que es esto, y lo elevamos al mismo exponente, que es 6. Ahora, observe que el índice radical y el exponente son iguales. Como son iguales, se elimina tanto la raíz con el exponente y solo queda lo que está adentro, que es 2/3. Y esa sería la respuesta.